Hola chicos, en esta ocasión, en este encuentro de saberes, vamos a realizar el siguiente ejercicio en Excel de funciones básicas. La tabla nos está preguntando como primer ejercicio que unamos los nombres, apellidos de los vendedores en esta celda. Para completar el ejercicio debemos utilizar la función concatenar. Concatenar une varios elementos del texto en uno solo, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Como primer medida, en mi sintaxis me está indicando que el separador de elementos, en mi caso o en este computador, es la coma. En su computador o en cualquier otro puede ser, por ejemplo, punto y coma. Eso depende del tipo de formato establecido para cada computador. Iniciemos. Como primera medida, seleccionamos la celda del primer nombre. Siguiente, para el separador. Ahora, debemos colocar un espacio porque concatenar por así solo no va a crear espacios en nuestra cadena de caracteres. Como nos damos cuenta, José Jiménez Castro está junto. Para poder solucionar este inconveniente, como les decía anteriormente, vamos a colocar los espacios. Se va a colocar de la siguiente forma. Otra vez llamamos a concatenar, seleccionamos el primer elemento, que sería Juan José, coma. Ahora bien, así de esta forma vamos a colocar el espacio. Comillas, espacio y cerramos comillas. Allí habría un espacio, coma para el siguiente elemento que sería el apellido. Coma para el siguiente elemento y aquí como va otro espacio debemos crearlo. Abrimos comillas, espacio, cerramos comillas y proseguimos al siguiente elemento. Una vez relacionados todos los elementos para unir y en medio de sus elementos insertados los espacios, podemos cerrar la función. Como nos damos cuenta, Juan José Jiménez Castro ya se encuentra separado. Clic sostenido y arrastramos para que la función se complete. Y de esta forma podemos utilizar la función concatenar con espacios para que se nos muestre la información de estos vendedores. Para desarrollar el ejercicio en las celdas de calificativo de ventas, corresponde a que dependiendo de la calificación se debe escribir o debe mostrarse un calificativo. Por ejemplo, si es menor a 6 reprobado, si es 6 aceptable, 7 regular, 8 bien, 9 muy bien y 10 excelente. Para poder desarrollar esta tarea debemos utilizar la función si.conjunto, debido a que si con punto conjunto comprueba si se cumplen una o más condiciones y devuelve el valor cuando se cumple la primera condición de forma verdadera. Llamamos a la función y colocamos la prueba lógica. Si este campo es igual, este campo es menor a 6, siguiente valor verdadero. Si este campo es igual a 6 para el caso en que es aceptable, el siguiente valor verdadero sería el mismo campo si es igual a 7. Perdón, estamos haciendo mal. Ahora bien, para resolver la columna calificativo de ventas, debemos hacerlo siguiendo la pregunta que nos hace el ejercicio. Y para eso es que si el calificativo de ventas es menor a 6, debe aparecer la palabra reprobado, si es igual a 6 aceptable, si es igual a 7 regular, si es igual a 8 muy bien, con 9 muy bien y con 10 excelente. Para esto vamos a utilizar la función si.conjunto, porque comprueba si se cumple una o más condiciones y devuelve el valor correspondiente a la primera condición verdadera. Entonces instanciamos a la función y recuerden,
que en la sintaxis nos pide una prueba lógica y el valor si es verdadero. De lo contrario, la siguiente prueba lógica y el valor que va a ser verdadero. Entonces, seleccionamos la celda. Como primer medida debe ser menor a 6. Entonces, si esa celda es menor a 6, que es nuestra prueba lógica, le damos coma para separar el elemento y nos va a decir el valor si eso llega a ser verdadero. Como el ejercicio dice que si es menor a 6 debe aparecer la palabra reprobado, entonces utilizamos las comillas y escribir reprobado. Recuerden que cuando se hacen pruebas y fórmulas y el resultado debe ser palabras y no números, deben siempre ir acompañado por medio de las comillas. Terminamos nuestra primera prueba lógica con nuestro valor verdadero. Cerramos y la sintaxis nos pide que en negrita se puede determinar nuestra segunda prueba lógica. ¿Cuándo sería? Si este campo es igual a 6. Si eso ocurre, entonces aquí debería aparecer la palabra aceptable, la escribimos y así lo vamos a hacer con las siguientes pruebas. Espacio y la siguiente prueba sería el mismo campo cuando sea igual a 7, entonces nuestro valor verdadero sería la palabra regular. Bien, terminamos esta, coma, la siguiente prueba lógica sería el mismo campo si es igual a 8, por lo tanto debería decir que es bien. Cerramos paréntesis. La siguiente prueba lógica, si el mismo campo es igual a 9, entonces debe aparecer la palabra muy bien, pero si ese campo es igual a 10, debe aparecer la palabra excelente. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Recuerden que todo debe hacerse siguiendo la misma validación en la misma celda, en este caso sería en la primera. Si se cumple una condición, nos devolvería este valor como afirmativo, pero si se cumple la siguiente, la otra. Entonces, dependiendo de las pruebas lógicas que nosotros le coloquemos y a la que sea afirmativa, le va a colocar el resultado que nosotros hayamos escrito. Listo. Miren, como la calificación de venta es igual a 10, nosotros colocamos que era excelente, por eso va a aparecer así. Para los siguientes resultados, clic sostenido, arrastramos y nos va a aparecer, según nuestra prueba lógica, el resultado positivo. Para el siguiente ejercicio, nos indica que si la venta de unidades vendidas es mayor a 5.000, el sueldo base debe incrementarse en un 30%. De lo contrario, se aumentará en un 15%. Para resolver esta pregunta, debemos utilizar la función si, porque dependiendo del cumplimiento de la condición, nos devolverá un valor verdadero o de lo contrario, uno falso. Bien, entonces nuestra prueba lógica sería de la siguiente forma. Si las unidades vendidas son mayores a 5.000, esa sería nuestra prueba lógica, coma, para separar si eso se llega a cumplir de forma verdadera, sería que nuestro sueldo base se sume un 30%, pero para conseguirlo multiplicaríamos entre paréntesis nuestro sueldo base por un 30%. Esto lo que haría es sacar a cuánto equivale ese 30%. Y al último haríamos una suma a nuestro sueldo base. De lo contrario, sería, paréntesis, nuestro sueldo por el 15% para encontrar a cuánto equivale ese 15% más el sueldo. Cerramos la función y le damos enter. Ok. Entonces, como aquí la primera condición sí se cumple, lo que está sacando es el 30% de 1.200.000 y luego aumentárselo como sueldo final. Clic sostenido y arrastramos. Si nos damos cuenta en el segundo ejercicio, que es un poco más fácil de entender,
hay unas ventas mayores a 5.000, por tanto el sueldo base, que es 1.000.000, se aumentaría en un 30%. El 30% de 1.000.000 son 300.000 pesos. Por eso el sueldo final quedaría en 1.300.000. Para resolver los ejercicios planteados en el cuadro de la parte inferior se hacen con las siguientes funciones. Para el caso de total de vendedores se va a hacer con la función contar. Y vamos a seleccionar el rango que tiene nuestra tabla. Cerramos la función y nos va a decir en total son 11 los códigos que hay y por consiguiente el número de vendedores. Para la calificación promedio lo vamos a hacer con la función promedio y vamos a seleccionar un rango, no un número como dice la sintaxis, sino el rango de nuestra calificación que estaría ubicado en esta columna. 7.3 es nuestra calificación promedio. Para la calificación máxima se va a utilizar la función max. Seleccionamos nuestro rango, cerramos la función, en este caso da un número 10, cosa que sí es correcta. Para mostrar la calificación mínima va a ser la función min, porque devolverá el valor mínimo en una lista según la selección que hayamos hecho. Seleccionamos y luego cerramos nuestra función. Porque es importante realizar las funciones para poder optimizar los resultados. Porque, por ejemplo, aquí está la calificación máxima, pero puede ser que alguien tenga un 11 como calificación máxima y así va a cambiar tanto nuestro promedio como nuestra calificación máxima. Restablecemos los valores a como estaban en nuestro ejercicio de forma inicial. Para establecer los vendedores masculinos lo vamos a hacer con la función contar. Contar puntos sí, debido a que cuenta unas celdas en el rango que coinciden con una condición dada. Entonces, nos está pidiendo el rango de nuestra cuenta, sería esta columna, porque esta es la que nos determina qué tipo de sexo contienen, coma para cambiar a nuestra sintaxis y nos está pidiendo el criterio. En este caso sería la inicial M para decir que son masculinos. Recuerden que para poder hacer operaciones con caracteres alfanuméricos se deben colocar siempre en comillas. De igual forma, para los vendedores femeninos sería con la función contar.si en el mismo sentido que se hizo. Y el criterio ya va a ser la inicial F. Cerramos la sintaxis y la suma de vendedores masculinos con femeninos 6 y 5 es igual al total de los vendedores. Las ventas masculinas, para poder encontrar ese resultado, sería con sumar.si. Y sumar.si nos está pidiendo un rango, pero este rango no obedece a nuestra suma, sino en donde se va a hacer el criterio que sea afirmativo o verdadero para proceder luego a hacer la suma. Nuestro rango, quien determina si es masculino o femenino, sería esta selección. Luego se iría el criterio, como en la misma cuenta o contar.si se hace en sumar, paréntesis, perdón, comillas, y M para determinar si son masculinos. Y ahora sí va nuestro rango de suma, que sería el de las unidades vendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que va de esta selección, si se cumple el criterio de que sean masculinos, va a sumar las celdas que están en el mismo sentido y sería 55.000 pesos. Unidades. Para las ventas femeninas se hace de la misma forma, pero en lugar de colocar la inicial M, se colocaría la inicial F. Sumar puntos y nuestra selección, coma, para pasar a otro elemento de la sintaxis, nuestro criterio en comillas, F, cerramos comillas, y luego vamos al rango de nuestra suma. Cerramos y enter. Para sacar las ventas promedio lo vamos a hacer con la función promedio de
las unidades vendidas. Y para la venta total sería la función suma en el mismo rango. Cerramos y ahora sí podemos ver que se vendieron 83.500 unidades y que cada vendedor en promedio vendió 7.500, pero quien vendió entre masculinos y femeninos más fue masculino, los vendedores masculinos en 55.000 unidades. Para completar la información pedida en este cuadro, vamos a utilizar la siguiente función. En estas dos celdas se denominan calificación y vendedores por calificación. Quiere decir que si nosotros colocamos una calificación de las que están en la tabla de los datos de los vendedores, por ejemplo el número 10, me debe indicar cuántos vendedores obtuvieron esa calificación. Si es en el caso 10, debería mostrarme 2 vendedores. Para hacer o encontrar ese resultado vamos a utilizar la función contar.si. Bien, la sintaxis nos está pidiendo primero el rango de búsqueda, que sería en este caso en donde se encuentran ubicadas las calificaciones, y el criterio no sería en este caso un número específico, sino la referencia a una celda. Esto con el objetivo de que cuando nosotros cambiemos el valor que está en la celda, la función se va a actualizar automáticamente. Como ven, 10 es la calificación y como dos vendedores tienen 10, nos está mostrando el número de vendedores. Si yo cambio, por ejemplo, a 4, me debe indicar cuántos vendedores tuvieron 4 como calificación. En este caso sería A1. Bien, prosigamos al siguiente cuadro. Para resolver este cuadro debemos utilizar la función buscar B. La función buscar B se va a utilizar desde la siguiente celda. La celda de código va a ser la celda de referencia. Como hicimos anteriormente en la función contar.si, no vamos a introducir un dato específico, sino que vamos a instanciar a una celda para cuando tengamos un dato en esa celda, la función se vaya actualizando y nos dé mostrando el resultado de una vez. Vamos a colocar un código de vendedor para que la función, una vez la vayamos realizando, nos dé un dato visible y que no nos genere un error. Por ejemplo, vamos a utilizar el código del vendedor 7. La función buscar B lo que va a hacer es verificar el registro que contenga el código 7 e indicarnos, dependiendo de los datos que nosotros queremos que se muestren, el resultado y se va a ir de forma horizontal en la misma línea del registro. Por ejemplo, empecemos. Buscar B. Recuerden que está buscar H, que hace lo mismo, solo que cuando los datos están organizados de forma contraria, pues se podría hacer. Como los datos están en forma vertical, ordenados en columnas, vamos a utilizar la función buscar B. Nos está indicando el valor buscado. En este caso va a ser la referencia a la celda porque puede cambiar, ¿sí? Para no dejarlo con un dato en específico, sino lo que se encuentra en esa celda, porque nosotros podemos indicarle luego que no sea el 7, sino el 8, o el 1, o el 2, o hasta el 11. Dependiendo del valor que esté allí, nos va a ir mostrando los datos paso a paso. Ok, seguimos con la función. Nos está pidiendo la matriz de la tabla. En la matriz de la tabla debemos seleccionar el rango de toda la información que contiene nuestra tabla. Ahora sí. Ahora nos dice el indicador de columnas. El indicador de columnas está iniciado por la numeración de izquierda a derecha. O sea que si yo hice esta selección que está en rojo, la primera columna sería el número 1, iniciando desde donde se encuentren los datos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que ella nos está preguntando ¿qué columna es la que contiene el dato que nosotros queremos que se muestre? En este caso, el dato se encuentra en la columna nombres completos, que sería la 1, 2, 3, 4, quinta columna. Y nosotros le vamos a dar el número 5,
y nos va a preguntar si es falso o verdadero. Para que los resultados siempre sean coincidencias exactas, nosotros debemos darle falso. Y cerramos la columna. ¿Qué es lo que nos está haciendo la función? Le estamos colocando número 7, que está instanciándose en esta celda. Entonces, está yendo aquí y como nosotros le dimos que nos muestre la información de la quinta columna, por eso nos va a mostrar el nombre del empleado. Vamos a hacerlo con la consulta para sexo. De igual manera, vamos a buscar, a instanciar la opción buscar B. Vamos a seleccionar otra vez la misma celda de referencia. Esto con el objetivo de que si colocamos un código, todos los datos van a traerse de la misma consulta. Bien, ahora sí, la matriz de la tabla nuevamente. El indicador de columnas. Ahora, el resultado que yo quiero que se encuentre ya no estaría en la quinta, sino en la sexta columna. Entonces yo le daré el número 6, y me va a decir que siempre elija falso para que la coincidencia sea exacta. Cierro la función y ya sabré que Lina Fonseca Aguirre estará con todos estos datos y así los vamos a ir trayendo uno a uno. ¿Qué es lo que hace? Como les repito, buscar primero quién contenga ese número, 7, por ejemplo, perdón aquí, 7, y una vez que busque en la primera columna, nos va a devolver, según el dato o la columna que nosotros le demos en el numeral, nos va a mostrar la información que queremos. Bien, ahora sí, para la calificación, igual, buscar. Recuerden que como esto es una tabla de consulta, siempre la misma celda de referencia, la matriz, el indicador de columna. La información de calificación de la venta estaría en esta columna. Entonces sería, recuerden contar desde la primera de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estaría en la octava. Siguiente dato, que sea siempre falso, y cierro. La siguiente nos está pidiendo el calificativo. Recuerden que el calificativo está aquí. O sea que si ella tuvo una calificación de 9, en el calificativo tiene que aparecer muy bien. Ok, entonces vamos a buscar B. La información va a estar en esa celda, recuerden, porque esa es la referencia, la matriz, el indicador, vuelvo y le repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sería la novena, y siempre seleccionamos falso. Cerramos columna y ya encontramos que si es 9, como decíamos antes, corresponde a muy bien. Ahora sí, vamos a traer las unidades vendidas, buscar B, la referencia a la celda, que es en donde va a estar nuestro dato contenido, la matriz de nuestra tabla, el indicador de columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la columna número 10 están las unidades de venta. Las seleccionamos, y falso para que siempre sea exacto la coincidencia. Bien, si nos damos cuenta, Lina Fonseca Aguirre ha tenido 11.000 unidades vendidas. Ahora bien, para resolver la pregunta sobre que si es sobresaliente o no, lo que debemos hacer es verificar si las unidades de venta del vendedor son mayores al promedio de ventas que se encuentra aquí. El promedio de ventas serían 7.591. Si las unidades que ella vendió son mayores, nos deberá decir si es o no sobresaliente. Para poderlo hacer, utilizamos la función si. ¿Y que le vamos a colocar como prueba lógica? Que si las unidades vendidas que están aquí
pero para que cada vez se esté referenciada y relacionada la tabla con la información que se vaya cambiando, no voy a seleccionar las unidades de aquí, sino la que me está mostrando la consulta, para que cuando yo cambie el código e introduzca uno nuevo, el valor de la consulta también se vaya actualizando. Entonces sería que si estas unidades vendidas son mayores al promedio, porque las ventas promedio siempre se van a encontrar allí, cierro mi prueba lógica. Si eso se cumple, me deberá decir que sí es sobresaliente. De lo contrario, cuando el valor sea falso, debe decirme que no. Recuerden, cerramos la sintaxis, recuerden que cuando se utilizan caracteres alfanuméricos, siempre debemos colocar comillas. En este caso, las unidades que ella vendió son mayores al promedio y por lo tanto esta función debería colocarnos como sí. Allí lo ven. Ahora, una vez completada toda la información, vamos a organizarla. Bien, que sea un poco más ordenado. Y como ya tenemos en todas estas celdas insertadas función, si nos damos cuenta en la barra de funciones, como estamos organizándolas, ¿cierto? Una vez hagamos una consulta, esta información va a cambiar. Por ejemplo, podremos hacerlo con el vendedor que tiene el código número 11, que en este caso sería Damián Molina. Colocamos 11, le damos Enter, nos traería el valor que corresponde al nombre de Damián Molina, masculino, tiene como calificación 6 y 6 es aceptable, vendió 5.500 unidades y por lo tanto no es un vendedor sobresaliente. Eso es todo para desarrollar el ejercicio y así completamos este ejercicio. Muchos éxitos y que hayan disfrutado este encuentro de saberes.